Bienvenidos, soy Bastián Gaete y esto es Interpretando la Historia. La batalla de Shiroyama fue un relevante punto de cambio en la historia de Japón, donde los samuráis, ampliamente superados en número, realizaron una heroica última resistencia y contraataque contra el ejército japonés, mostrando sus legendarias habilidades para que el mundo las viera en su batalla final. En el siglo VII, Japón tomó un gran paso hacia una era de feudalismo con una serie de reformas. No me voy a involucrar mucho en esto, pero estas no solo reformaron las clases, también redistribuyeron tierra entre los lores locales, quienes cobraron impuestos a los habitantes que vivían y trabajaban en dicha tierra. Al pasar los siglos, esos lores feudales se convirtieron en ricos y poderosos, pero en realidad ese no era el plan con la reforma, y el emperador se convirtió, más o menos, en una figura decorativa. Para defender su posición y su riqueza, los lores dependían de altamente habilidosos guerreros, quienes se llamaban a sí mismos buchi. Nosotros los llamamos samurái. Los lores construyeron la base de su poder con sus propios ejércitos privados, y en el temprano japonés medieval vimos clanes y familias alzarse y caer mientras luchaban por poder. Una nueva era comenzó a finales del siglo XII, cuando un líder de clan llamado Yoritomo robó el poder y se autoproclamó shogun. Y esto elevó la importancia de los buchi a un nivel más alto, y como el brazo armado de Japón, y la nueva casta de guerreros oficialmente nacía. La era de los samurái duraría por cientos de años, y ustedes pueden mirar todos los altos y bajos del poder de los shoguns versus los lores de guerra locales y los daimyo por ustedes mismos. El samurái no eran simples matones armados que hostigaban a los locales, no por la mayor parte, de ninguna forma. Ellos usualmente ataban sus vidas a un código de honor y mérito. Un tal conjunto de reglas para vivir, al lado del libro de los 5 anillos y el Hagakure, era el Bushido. El Bushido habla de un código de moralidad y principios que cada honorable samurái debe seguir para ser respetado y valorado en la sociedad japonesa. Temas centrales, junto con el dominio de artes marciales, eran honestidad, dignidad y lealtad a su maestro. Bien dentro del siglo XIX, la clase de samurái, dentro del rígido sistema de clases japonés, permaneció poderosos y disfrutaban de los privilegios dados por los daimyo. Pero a medida que el siglo XIX progresaba, el shogunado era desafiado por nuevas ideas y reformas sociales, y finalmente fue superado por la restauración imperial Meiji en 1868. Mutsuhito, el emperador Meiji, apostaba a revolucionar Japón, adoptando ideas occidentales e impulsando reformas democráticas, y estableció una monarquía constitucional. Esto rompió la estructura y saboteó la existencia del samurái, al abandonar el viejo sistema de castas y... Castas no es la palabra correcta, pero tampoco lo es clases. De todas formas, cientos de miles de samurái, algunas fuentes hablan de más de 2 millones, estaban repentinamente sin trabajo, y peor para ellos eran ahora socialmente iguales al hombre común, como la ley ahora hacía a todos los hombres comunes e iguales. Esto volteó toda la jerarquía social al revés. Japón para ese tiempo estaba bajo una creciente presión de las potencias coloniales occidentales. Barcos europeos y estadounidenses ya estaban probando el lejano oeste para explotar potenciales debilidades, y Japón debía quitarse su antigua piel y entrar en la era moderna o quedarse atrás. Abrir el país a nuevas tecnologías e ideas. Para bien o para mal, Meiji salvó Japón del destino de los estados del sudeste asiático, que terminaron colonizados o hechos pedazos como China. Su mayor logro fue en la política exterior, al punto que ellos podían soportar los tratos desiguales. Las reformas que llevó a cabo en el frente interino contribuyeron a esto sustancialmente. El nuevo ejército de conscriptos del emperador, por ejemplo, se basaría en la masiva potencia de fuego en vez de la habilidad individual con la espada, y solo le respondería al gobierno central.
sin lealtades a señores locales. Había muchos poderosos líderes de clanes que apoyaban al emperador, como era su deber tradicional. Uno de ellos era Saigo Takamori. Él había jugado un rol importante en la restauración Meiji y había apoyado la modernización militar de Japón. Pero también esperaba el samurái podía aferrarse a su poder en el campo. Esto no iba a pasar, y Saigo dejó su puesto como asesor militar imperial y se retiró a su propio dominio Satsuma Kagoshima en la isla japonesa de Kyushu. Ahora, se oponía a las nuevas estructuras de la sociedad japonesa, pero no buscaba un enfrentamiento con el emperador. En cambio, siguió con las ideas del Bushido y el samurái en sus propias escuelas y dojos. Una nota aparte aquí. Contrario a la creencia popular del samurái, ellos sí adoptaron nuevas tecnologías. De hecho, Clan Satsuma era conocido por su escuela de artillería. Volviendo a lo nuestro, pronto se hizo notorio que funcionarios imperiales leales a Saigo suministraban extraoficialmente sus escuelas con municiones y armas de grado militar, y esto planteó preocupaciones profundas en la alta corte imperial. Investigadores fueron enviados y estos acusaron abiertamente a Saigo de preparar una rebelión. Esto fue un insulto a los estudiantes de Saigo y algunos de ellos cometieron actos locales de violencia contra funcionarios del gobierno. Para 1877, esto desató una guerra abierta entre las fuerzas de los samuráis y el ejército imperial japonés. Saigo reunió guerreros y estudiantes leales a él y salió de Kagoshima a comienzos de febrero para encontrarse con el ejército imperial, que se aproximaba desde el norte. Pero cometió un error estratégico que condenó la rebelión desde el comienzo. Él quería capturar el castillo Kumamoto, uno de los castillos más fuertes en todo Japón, al norte de su zona de influencia. Él pensó que se entregaría a él sin luchar, pero los oficiales del castillo permanecieron leales al emperador. Se colocó a asediar el castillo en condiciones invernales. El ejército imperial llegó. Ambas partes eran inicialmente alrededor de unos 10.000 hombres cada uno. Y durante 2 meses las batallas se libraron, principalmente en combate cuerpo a cuerpo con espadas y bayonetas. Y las pérdidas se contaban por los miles. Pero el ejército imperial, bajo el mando del general Aritomo Yamagata, un viejo colega y amigo de Saigo, podía fácilmente reemplazar conscriptos por cientos, mientras los guerreros samurái, quienes entrenaban toda su vida con sus armas, no podían hacerlo de ninguna forma. A pesar de su gran habilidad en un nivel individual, los rebeldes fueron forzados a retirarse. Aún así, fue una retirada combativa y los samuráis supervivientes empezaron una guerra de guerrillas. Pero no podían huir para siempre. Para septiembre era solo Saigo y 400 de los samuráis que lograron atravesar escurridizos las líneas imperiales y hacerse camino de vuelta a su capital de Satsuma, tomando refugio en las alturas de la montaña Shiroyama. No tomó mucho tiempo para que los imperiales los alcanzaran, y el general Yamagata estaba determinado a capturar a Saigo y aplastar la rebelión de una vez por todas. Le ordenó a sus hombres, unos 30.000 para este punto, de asediar la colina. Ellos rodearon Shiroyama con un complejo sistema de trabajos, trincheras y barricadas. Yamagata envió un emisario con una carta demandando a Saigo rendirse incondicionalmente. Esa carta muestra el profundo respeto y afecto que el general imperial tenía por su amigo, y pueden leer la carta en la descripción. Saigo, fiel a la naturaleza de Bushido, no podía aceptar la rendición y rechazó la petición de Yamagata. Verán, para los samuráis, rendirse era la cosa más vergonzosa que podían hacer. Un guerrero no solo era recordado por cómo vivió, luchó y sirvió, también era juzgado por la forma que conoció su final. La muerte, incluso en la derrota, es uno de los actos más honorables y gloriosos en la vida de un samurái. Y después de todo, la muerte es inevitable, pero rendirse o dejarse de luchar en la cara de la derrota no lo es inaceptable. Sabiendo que el final estaba cerca, Saigo y sus hombres
pasaron sus días finales cantando canciones, escribiendo poesía y jugando juegos, mientras el ejército imperial preparaba su asalto. Su artillería empezó a disparar a medianoche, como septiembre 24 comenzó. Los samuráis se desearon lo mejor unos a otros y compartieron la última copa del sake. A las 3 de la mañana, la infantería imperial asaltó la colina. Los samuráis cargaron, forzándolos en combate cuerpo a cuerpo. Ellos no tenían esperanza de equiparar la habilidad de los samuráis y tomaron grandes bajas, y sus líneas se llenaron de caos, pero los números estaban de su lado. Para las 6 de la mañana, solo 40 de los samuráis quedaban vivos. Saigo mismo fue mortalmente herido, probablemente por una bala al estómago o a la cadera. Eso es inconcreto. La leyenda dice que fue llevado de vuelta a la colina por uno de sus amigos más cercanos. Como encontraron un lugar tranquilo, Saigo miró una última vez en dirección del palacio imperial. Se inclinó y se arrodilló. Cometió seppuku, el suicidio tradicional, el abrirse el abdomen para preservar su honor. Su amigo cortó la cabeza de Saigo con un golpe y la escondió en algún lugar de la montaña. En la mañana del 24 de septiembre de 1887, los restantes 40 samuráis conocieron su final en una carga suicida en las líneas imperiales. Todos ellos fueron abatidos por los rifles imperiales. La derrota en Shiroyama no solo significó el final de la rebelión Satsuma, pero el final de los samuráis. Japón entró en una nueva era, donde tales guerreros no tenían lugar. Desde ahora en adelante, Japón lucharía con un ejército hecho de reclutas de todas las clases y todos los fondos. Saigo Takamori se queda como un héroe trágico por su habilidad y dedicación, y siempre será recordado como un ejemplo del mejor de su tipo, el samurái, y su código, el Bushido. Espero que el video les haya gustado. No se olviden de darle me gusta y suscribirse. Compártenos en tus redes sociales para que tus amigos aprendan algo nuevo de historia. Esto ha sido todo por esta semana. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.